Por otro lado, tenemos lo que son los elementos curriculares. Es cierto que, a ver, si estamos hablando de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, los elementos curriculares básicos son los objetivos, tenemos que definir las competencias claves, tenemos que definir los estándares de aprendizaje evaluables y poco más. Pero eso sí, es importante dentro de la descripción de la tabla relacional de los distintos elementos curriculares establecer una clara relación de los estándares, digamos, de aprendizaje evaluable con respecto a las competencias claves. Más adelante llegaréis a comprender por qué. Pero es fundamental saber cuándo estamos trabajando un tipo de competencia y cuándo no. ¿Vale? Por otro lado, también es importante que tengamos claro que en esta parte tenemos que desarrollar todo lo que es la tabla relacional con toda la programación que vayamos a presentar, porque muchas veces os preguntáis, bueno, aquí podemos, si vamos a hacer una programación en la cual solamente vamos a presentar un par de unidades didácticas, pues aquí en esta tabla relacional vamos a relacionar los contenidos correspondientes a un par, a las dos unidades que vayamos a desarrollar. No. Aquí en la programación debemos de desarrollar todo lo que es el contenido de todo el curso académico, ¿vale? Eh, una vez que describas los elementos curriculares, una vez que has establecido la relación entre las competencias y los estándares evaluables, pues podemos dar por finiquitado la tabla relacional. Eso en la Comunidad de Madrid. Ahora bien, he descrito lo que se considera como elementos curriculares de la Comunidad de Madrid. Si nos vamos al País Vasco, tenemos otro tipo de elementos curriculares. Sí, es verdad que tenemos los objetivos generales y demás, sí, pero también tenemos las competencias básicas, no las competencias claves. Las competencias básicas pueden ser de dos tipos, pueden ser transversales o disciplinares. Ya no estamos hablando de estándares de aprendizajes evaluables, estamos hablando de indicadores de logros. Entonces tenemos que saber que cuando generamos una programación dentro del País Vasco no podemos estar utilizando estándares, digamos, de aprendizaje evaluable o competencias claves. Tenemos que definirlas, extrapolándolas, digamos, a las competencias básicas y, por otro lado, a los indicadores de logros. Sin embargo, en Cataluña es diferente también. Ocurre lo mismo que en el País Vasco. Cuando hablamos de elementos curriculares, no estamos hablando de competencias claves, estamos hablando de competencias básicas. De hecho, las competencias básicas van a permitirnos situarnos o definir 7 ámbitos. En física y química, por ejemplo, el ámbito que se utiliza es el ámbito científico-tecnológico. Y a su vez, este ámbito nos permite definir un tipo de dimensión, que sería, por ejemplo, en este caso, la indagación de fenómenos naturales y de la vida cotidiana. Eso sería, digamos, lo que se podría dar en Cataluña, ¿vale? Dentro de esta dimensión, pues se extraen las competencias que vayamos a desarrollar, ¿ok? Entonces, como veis, dependiendo un poquito de por dónde nos movamos, nos vamos a encontrar unos elementos curriculares o no. Y es importante que dentro de esos elementos curriculares conectemos los indicadores de logro, digamos, los estándares de aprendizaje evaluables o las competencias, por ejemplo, en Cataluña, los liguemos con las competencias claves. ¿Por qué? Porque realmente las competencias claves no se califican, se evalúan. Y entonces cuando nos encontramos en una situación en la cual tenemos que evaluar, ¿cómo evaluamos? Si no tenemos claro y bien definido el valor numérico que le vamos a dar. Lo establecemos justamente cuando estamos calificando los estándares, cuando estamos calificando los indicadores de logro, cuando estamos calificando las competencias, ¿vale? Eso es importante que lo tengamos claro. Entonces, por un lado, estamos calificando unos elementos curriculares que nos va a permitir saber cómo evaluar las competencias.
Bueno, y sin más, espero haberos ayudado. Quiero pensar que habéis aprendido un poquito más de cómo hacer una programación didáctica. Y si tenéis alguna duda, aquí estoy. Preguntadme e intentaré solventarlo lo mejor posible. Venga, hasta luego.